2018, a mí y a otras 6 personas nos tocó ir a una comunidad en los Altos de Chiapas. La zona había sido afectada por un fuerte temporal y nos necesitaban para hacer unas labores en la iglesia del pueblo. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que la comunidad era bastante reservada. A decir verdad, no tuvimos demasiada interacción con las personas fuera de nuestra área de trabajo. Nos ofrecieron alojamiento en un seminario anexo a la iglesia, sitio en el cual los jóvenes que aspiraban a ser sacerdotes obtenían su formación. En esta ocasión, el sitio se encontraba vacío, pues los seminaristas iban a estar fuera durante 3 de las 4 semanas que nosotros estaríamos presentes. El lugar era muy tranquilo y amplio. Contaba con 11 habitaciones. En el centro del jardín exterior había un oratorio. Alrededor estaban las habitaciones dispuestas en pabellones de 3 y en cada una cabían de 3 a 4 personas. Estos cuartos tenían baño y regadera propia. Además, sus paredes estaban hechas de concreto. En la parte trasera había otro patio separado por una reja y en el cual tenían a un perro guardián bastante bravo. Cabe señalar que, en la parte trasera de la cocina del lugar, había una construcción de 2 habitaciones, la cual resaltaba del resto del conjunto por estar hecha solo de madera. Durante nuestra estadía, una señora de un pueblo vecino se encargó de preparar el desayuno y el almuerzo. A pesar de tener habitaciones disponibles, ella nunca quiso quedarse después del atardecer. Era muy amable y nos contaba cómo era la vida de las personas de la localidad, qué lugares podíamos visitar en nuestro tiempo libre y cómo fue que ella había llegado a ser cocinera. Asimismo, nos relataba que llevaba ya bastantes años trabajando en el seminario. Un día, durante el desayuno, nos hizo una pregunta. ¿A ustedes no los han asustado aquí? En verdad, nos pareció una pregunta casi natural, pues el lugar se prestaba a ese tipo de cosas. No, doña Lupita, no nos han asustado. Luego de contestarle, cambiamos del tema. Durante la primera semana no ocurrió nada relevante. Trabajamos 8 horas y siempre terminábamos muy cansados. Dormíamos y despertábamos temprano porque teníamos que aprovechar las pocas horas de sol. Como doña Lupita nunca se quedaba después del atardecer, nos dejaba comida extra para la cena, aunque algunas veces la preparábamos nosotros. Una noche, la mayoría estábamos en la cocina y solo uno de nuestros compañeros se encontraba en su cuarto. Lo vimos llegar muy asustado, pues escuchó que algo muy pesado había caído en el techo. Era propio de la localidad tener fuertes vientos, así que bromeando nos dijo: ¿no escucharon como si una vaca nos hubiera caído del cielo? Sin entender el sentido de la broma, él explicó que había escuchado que algo pesado había caído en el techo de su habitación. Le dijimos que nosotros no habíamos escuchado ningún ruido. Buscando algún tipo de explicación, pensamos que quizás había caído un tronco o algo similar. Lo raro de eso era que cerca de las habitaciones no había ningún árbol. Además, era de noche y había muy poca iluminación, por lo que no pudimos ver nada. Por la mañana revisamos y no pudimos encontrar ningún objeto que sugiriera el ruido que mi compañero describió. Nos dio algo de miedo, pero lo olvidamos al rato. Al día siguiente, por la tarde, preparamos palomitas y nos sentamos a contar historias de terror en el cuarto del compañero que escuchó aquel ruido. Poco después de habernos sentado en ronda, escuchamos nuevamente que algo pesado había caído sobre el techo. En ese momento, todos nos congelamos. Para empeorar la situación, oímos que algo muy grande se arrastraba de un lado del techo hacia el otro. El ruido cesó de repente y luego sentimos una especie de impulso, como si lo que estuviera en el techo hubiera saltado. De inmediato escuchamos como si algo estuviera corriendo en el jardín a gran velocidad. La cosa no se detuvo allí, pues ya con todos en completo silencio y atentos a los movimientos en el exterior, notamos que esto se trasladaba rápidamente a los techos de otros pabellones y de nuevo al jardín. La situación duró cerca de 30 minutos. Durante los mismos, todos nos quedamos paralizados del miedo. No podíamos siquiera asomarnos a las ventanas que no tenían cortinas. Creo que nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Después de pasar toda la noche en vela, fuimos a desayunar. Sin embargo, nadie
nadie podía pronunciar una palabra. Luego de recoger la mesa, un compañero y yo nos quedamos hablando con doña Lupita. Señora, ¿por qué nos preguntó si nos habían asustado? Por nada, es que los seminaristas me cuentan que sueñan feo aquí. Su contestación nos pareció algo extraña y evasiva. Insatisfechos, mi compañero y yo empezamos a contarle todo lo que había pasado por la noche. Mientras narrábamos lo sucedido, doña Lupita nos miraba sin decirnos nada. Era muy frustrante, pues pensábamos que ya sabía algo y no quería hablar, hasta que en un momento la mujer habló. La verdad es que no voy a mentirles. Se comenta que en el pueblo habitan brujas. Nos contó que hace unos años en la casa de madera vivió una monja que trabajaba con los seminaristas. A ella la asustaban de la misma manera que a nosotros. El problema había sido que ella logró prohibir que se tomaran bebidas alcohólicas en las celebraciones sacramentales. Algunas personas quedaron muy enojadas con esas medidas, sobre todo los dueños de la cantina del lugar. No solo la asustaban, ella sentía que tenían un olor fétido impregnado y que por eso las personas no le hablaban. Pero doña Lupita decía que no notaba ningún hedor en repetidas ocasiones. La monja le pedía que le oliera los pies porque sentía que apestaba, pero era algo que solo ella podía percibir. Al final se enfermó y tuvo que abandonar el pueblo. Extrañamente, recuperó su salud luego de irse de ese lugar. Terminamos muy asustados con esta anécdota y decidimos no contarle al resto de nuestros compañeros para que no se atemorizaran. Al finalizar el día de trabajo hablamos con nuestra jefa de proyecto, la cual también se quedaba en el seminario. Nosotros queríamos saber si a ella le había ocurrido algo similar. Luego de contarle nuestra historia, nos dijo que en una de las noches escuchó algo correr en el jardín frente a su cuarto. Al principio, ella pensó que había sido el perro, el cual se había salido de su reja. Sin embargo, descartó esta teoría cuando a la mañana siguiente comprobó que el animal seguía en su sitio habitual. Apegada a su escepticismo, no le dio más vueltas al asunto y lo ignoró. Sin embargo, la percepción de aquel apacible lugar cambió para nosotros a partir de ese día, y junto con esa experiencia comenzaron a pasar sucesos inexplicables a lo largo de las siguientes semanas. En ocasiones, sin importar la hora del día, las puertas de las habitaciones deshabitadas se abrían solas. Durante la noche, esto mismo ocurría, pero con las llaves de las regaderas y las puertas de los armarios. Incluso una vez, la puerta del cuarto de nuestro compañero se abrió por completo mientras él dormía. En mi caso, mi habitación estaba a un lado de una bodega y por la noche se escuchaban ruidos que eran difíciles de explicar, como charolas que se caían o muebles que se movían. Decidí poner papel en las ventanas, pues me aterraba el negro absoluto de la noche. Además, tenía que dormir con las luces encendidas. Definitivamente, había algo ahí que quería que su presencia fuera percibida por nosotros. Conforme nuestro trabajo iba llegando a su fin y los seminaristas volvían, la actividad disminuyó. Una semana antes de concluir, tras el desayuno, doña Lupita le preguntó a mi compañero si ya no lo asustaban. Él le dijo que no, y ella le respondió en un tono burlón: claro que ya no te asustan, es que la bruja siempre he sido yo. Luego soltó una carcajada que me incomodó. Traté de seguir la corriente y reírme yo también, pero cuando vi a mi amigo simplemente no pude. Él estaba pálido y su expresión era de miedo total. No hizo falta que le preguntara, pues con eso pude darme cuenta de que los dos estábamos frente a la cosa que nos había estado atormentando las últimas semanas.